está pensando en los tribunales internacionales de protección de los derechos humanos, donde evidentemente esta posición de Castillo va a redituarle un beneficio, que es la nulidad de su sentencia. Considero que lo que hizo Castillo fue una infracción constitucional. Él cometió una infracción a la Constitución, pero no cometió delito. Buenos días, doctor Bello Espinosa, por estar acá en República y tener diálogos, más que todo por el juicio contra Pedro Castillo por el caso Golpe de Estado. El juicio oral contra Pedro Castillo avanza y el expresidente mantiene una postura de no tener abogado. ¿Cree usted que es una buena estrategia, doctor? Sí, porque en realidad está pensando en el día después del juicio. Está pensando en los tribunales internacionales de protección de los derechos humanos, donde evidentemente esta posición de Castillo va a redituarle un beneficio, que es la nulidad de su sentencia. Él fue detenido preliminarmente, el Poder Judicial ordenó y confirmó su detención. Luego le dictaron prisión preventiva, luego se la prolongaron y él ha pedido varias veces su libertad. Y todos los recursos han sido en su contra. Entonces él considera que ya el Tribunal del Poder Judicial falló y en consecuencia hay una condena sin juicio y el juicio es una pantomima, una farsa, ¿no? Doctor, ¿no se podría considerar como una obstrucción al debido proceso? No necesariamente, porque dentro del ejercicio del derecho de defensa hay, digamos, varias facultades. Una de ellas podría ser plantear su estrategia de defensa disruptiva, donde Castillo, en lugar de ser acusado, pasa a ser acusador de los jueces, desconociendo su legitimidad, su imparcialidad y su independencia para juzgarlo. Es decir, Pedro Castillo busca instancias internacionales para la nulidad de este juicio. Sí, de todas maneras, no es una actuación súbita o no planificada, esto obedece a una estrategia. ¿Cuál sería entonces un posible desenlace de seguir con este comportamiento de Pedro Castillo? Bueno, básicamente lo pueden amonestar, no lo pueden excluir del juicio, no lo va a hacer el tribunal, lo va a amonestar, le va a llamar la atención reiteradamente, pero Castillo va a mantenerse en su posición. Ha dejado claro ya con el intento de la huelga de hambre también que evidentemente él desconoce la legitimidad y validez de este juicio, de manera que yo creo que va a seguir con esa línea. Listo. Doctor, por un lado tenemos a Pedro Castillo con esa estrategia política, pero por otro lado fue Pedro Castillo quien ha señalado que él ha sido el que ha redactado el mensaje a la nación. ¿Cómo considera usted eso? Considero que lo que hizo Castillo fue una infracción constitucional. Él cometió una infracción a la Constitución, pero no cometió delito. No alcanza para poder hablar del delito de rebelión, que requiere una insurrección armada, es decir, que requiere un levantamiento en armas. Él ni se levantó en armas ni intentó hacerlo. Usted era muy cercano con Pedro Castillo, incluso era su abogado y se iba a presentar en el Congreso. Sí, yo hablé el mismo 7 de diciembre con él, una comunicación telefónica breve en la que acordamos básicamente que él iba a llegar aparte que nosotros. El doctor Palomino Manchego y yo íbamos a llegar por nuestra cuenta. Una hora antes, la citación era a las 3, íbamos a llegar a las 2 de la tarde y el presidente Castillo también iba a llegar antes. Nos íbamos a ver ahí en el hemiciclo. Entonces, doctor, ¿de quién usted sospecha para que Pedro Castillo haya tomado esta decisión? Bueno, yo no sospecho en particular de nadie. Yo creo que el procesamiento y el juicio determinará quién podría haber redactado ese mensaje. Lo que sí podría decir es que con certeza Castillo no lo redactó. No es su lenguaje. Entonces, ¿por qué Pedro Castillo ha dicho en el juicio que él ha redactado el mensaje? Bueno, debe ser porque está asumiendo responsabilidad, ¿no? Él, claro, declaradamente ha sostenido que no tiene vinculación ni directa ni indirecta, que nadie tiene responsabilidad ahí y que el mensaje es atribuible solo a él. Si usted no sospecha de nadie, ¿quién considera o podría en todo caso haberse facultado para decir que Castillo diga eso? Bueno, tendríamos que ver básicamente quién estuvo con él los últimos momentos antes de ese comunicado, antes de esa proclama que da Castillo, y habría que determinar responsabilidades. De hecho, según la Fiscalía, el que redactó y elaboró el mensaje fue Aníbal Torres. Eso es lo que sostiene la Fiscalía. ¿Usted lo considera así? Yo no determinaría o indilgaría alguna responsabilidad en alguien en específico.
Está el juicio para poder determinarse. Usted que conoce a Aníbal Torres también, que compartió con Aníbal Torres días antes, ¿considera que pudo haber sido él una de las personas que redactó el mensaje? Bueno, lo que te puedo decir es que era muy cercano al presidente, que el presidente lo escuchaba. Es lo que te puedo comentar a partir de mi vivencia, ¿no? Es lo que a mí me consta. Vicente Romero, quien se desempeñó como comandante general en reemplazo del comandante Raúl Alfaro, dice que Pedro Castillo sí llamó para que detengan a Patricia Benavides y Sierra en Congreso. ¿Cómo ve usted esa actitud de Pedro Castillo? Bueno, primero habría que confirmar esta declaración con alguna otra prueba, ¿no es verdad? No basta el solo dicho, pero si fuera así, se sigue la misma línea de que no habría rebelión porque nadie lo obedeció. De hecho, esa declaración lo que demuestra es que Castillo podría haber dictado muchas órdenes, pero ninguna fue escuchada y obedecida. Entonces, ¿qué delito tipificaría, doctor? Bueno, básicamente lo que tipifica es una infracción a la Constitución por la disolución del Congreso por fuera de los procedimientos que establece la Carta Magna. Pero en sí mismo un delito no habría. ¿Usted cree que Pedro Castillo debería tener una condena? Hace poco el exministro Bobbio dijo que le den 4 años, pero por estúpido. ¿Considera usted una pena mínima por esa infracción a la Constitución? No, porque la infracción a la Constitución lo que conlleva es a la destitución del presidente, la vacancia. En cambio, el delito es el que determina que estés en la cárcel. No, una infracción a la Constitución no te puede llevar a la cárcel. ¿Fue un estúpido? ¿O no fue un estúpido? No, fue básicamente el presidente Castillo creo que cometió un error muy grosero. ¿Ha tenido comunicación usted, doctor, con Pedro Castillo? Fui a verlo, salió la noticia de que él estaba mal de salud, que al parecer había tenido una afección al corazón. Al día siguiente fui a verlo al penal para ver cómo se encontraba. Porque mi aprecio por él es incólume, se mantiene intacto. ¿Qué le dijo, doctor? Bueno, me pidió que retomara la defensa, le expliqué que mi renuncia era irrevocable, me hizo ver un poco su caso, le di algunos consejos, algunas orientaciones sobre el delito. Básicamente yo considero que no hay delito, le expliqué mi posición jurídica, luego conversamos asuntos personales, ¿no? ¿Le pudo contar o le pudo decir qué pasó el 7 de diciembre del 2022? No me dijo básicamente qué pasó o quién le elaboró ese mensaje, ¿no? ¿Le preguntó a usted? No, honestamente no le pregunté. Yo estaba más preocupado por su salud. Fui motivado por su salud para ver que estuviera bien, que estuviera su integridad no afectada y básicamente por eso fui, ¿no? Doctor, cuando hablamos de Pedro Castillo, vemos una pequeña sonrisa, se ve que usted le tenía mucho aprecio. Sí, claro. Él le ha dicho para volver a la defensa legal. Sí, él me pidió poder reincorporarme a la defensa, le expliqué mis motivos, por qué no, y los entendió y los aceptó el expresidente Castillo. Pero mi aprecio, que quede claro, queda por fuera del proceso. Mi aprecio es intacto. Yo tengo mucho aprecio por él y hacia doña Lilia Paredes y hacia sus hijos Arnold y Alondra. ¿Ha hablado con ellos, con la ex primera dama Lilia Paredes, con sus hijos de Pedro Castillo? No he tenido oportunidad de conversar. Como están en México, no he tenido esa oportunidad de poder conversar, pero me gustaría hacerlo. ¿Mantiene constante comunicación con Pedro Castillo o es recién con el último hecho de su estado de salud por la huelga de hambre? No, fue la única visita que hice a ver al presidente Castillo fue el momento que me enteré que estaba mal, que salió por los medios de comunicación, pero después no he tenido otra reunión, ni conversación, ni llamada con él. ¿Volvería a defenderlo, no hoy, sino más adelante? De repente, si sigue en este proceso por el caso Golpe de Estado. No, mi renuncia es irrevocable, ¿no? Yo le podría dar consejos y orientaciones, pero ya asumir la defensa, el patrocinio, no. ¿Qué mensaje le daría a Pedro Castillo hoy por hoy en esa instancia judicial? Bueno, que considero que la estrategia que está planteando es la adecuada y la correcta, porque considero que no hay mucho que pelear acá a nivel local, a nivel de la Corte Suprema, que ya han adelantado básicamente un veredicto en su contra. Al haber establecido una alta probabilidad de condena, yo creo que
no tiene mucho margen de acción acá, de manera que me parece que la estrategia disruptiva es la adecuada. Hace poco Elio Riera mostró su interés por volverlo a defender o mostrado interés por defender a Pedro Castillo. ¿Usted lo ha recomendado? No, yo no lo he recomendado. ¿Son amigos con Elio Riera? Sí, yo lo conozco a Elio, pero no lo he recomendado a Elio ni con Castillo, ni con su familia, ni con nadie. No. ¿Considera que sería un buen abogado para Pedro Castillo? Teniendo su pasado fujimorista. Yo en realidad no juzgo a ningún colega, ¿no? Pero finalmente yo creo que las decisiones de defensa son decisiones de confianza al cliente. El cliente es el que se tiene que sentir confiado por su abogado, bien representado por su abogado, y tiene que haber una relación de ida y vuelta, de confianza recíproca, ¿no? ¿Cree que Pedro Castillo depositaría su confianza en Elio Riera? ¿O usted aconsejaría que Pedro Castillo deposite su confianza en Elio Riera? Con la consideración que usted le tiene, obviamente. Bueno, lo que pasa es que cualquier abogado que esté capacitado, que tenga conocimiento en las leyes, que tenga formación jurídica, que tenga trayectoria y experiencia en los tribunales, podría ser una buena defensa de Castillo. Yo le deseo lo mejor. Yo espero que quien lo defienda bien, adecuadamente, de manera competente. ¿Ha hablado con Aníbal Torres, doctor, o su relación se quebró desde el 7 de diciembre del 2022? Me llamó el 7 de diciembre, me pidió para que asumiera la defensa del presidente Castillo. Le expliqué que mi renuncia era irrevocable, entendió mis razones y no volví a hablar con don Aníbal Torres. ¿Hay una distancia, un distanciamiento? No, para nada. Yo le guardo respeto al doctor Aníbal Torres. ¿Le guardaría el mismo respeto si se confirma que él fue el que redactó el mensaje y que hoy por hoy Pedro Castillo está en prisión? Bueno, eso está a resultas del juicio, ¿no? Por determinarse, pero si fuera así, evidentemente yo sentiría que lo llevaron a cometer un grave error al expresidente Castillo, ¿no? Entonces mi sensación y mi sentimiento sería otro, ¿no? ¿Con Betsy Chávez ha mantenido comunicación, doctor? No, ninguna. ¿Mantendría comunicación? ¿Son amigos? ¿Se hablaban constantemente? Antes del 7 de diciembre, obviamente. Antes del 7 de diciembre mi relación era muy cordial, pero de poca interacción con Betsy Chávez, muy poca interacción. ¿Considera que se desempeñó o fue la indicada para ocupar el cargo de primer ministra? Bueno, es una decisión política del presidente Castillo, ¿no? Yo las decisiones políticas del presidente no tenía mayor consideración ni opinión, ¿no? Bueno, finalmente era un tema de confianza de él, es lo que te puedo decir. ¿No sospecha de Betsy Chávez como también podría ser quien tuvo la injerencia para el mensaje de la nación? Es que yo no soy tanto de sospechar, por eso no soy fiscal, soy abogado, pero la fiscalía lo hace, ¿no? La fiscalía tiene como principales sospechosos a Betsy Chávez y a Aníbal Torres. Ahora vamos a ver si es que esa sospecha se logra probar o no, o puede ser simplemente una conjetura de la Fiscalía, que es una posibilidad. Cuando habla de una conjetura de la Fiscalía es porque tampoco se descarta, bueno, por esta comunicación que hubo antes del 7 de diciembre que Betsy Chávez pudo tener injerencia. Claro, no se puede descartar nada, ¿no? Digamos, hay diversas hipótesis. Una hipótesis en la que no están vinculados y la otra hipótesis en la que sí están vinculados. Doctor, me queda la sensación si Pedro Castillo seguirá con la huelga de hambre. ¿Qué le ha dicho a usted? Yo no he tenido comunicación con él, pero según lo que se informa es que ya concluyó su huelga de hambre, ¿no? Se da cuenta que le puede hacer mucho daño en su salud y su integridad, así que no va a persistir. Cuando habló con él, le dijo que seguiría con esta medida, no ahorita, sino más adelante. Cuando yo hablé con él no me habló nada de huelga de hambre, al contrario, le pregunté cómo estaba, si adentro estaba bien, me comentó un poco lo que estaba haciendo. En ese tiempo estaba también, y está, Alejandro Toledo en la DIROES, así que... ¿Conversan? Sí, entiendo que sí, según lo que me dijo el presidente Castillo. ¿Puede darle consejos Toledo a Castillo? Entre ambos, imagino que como tienen tiempo para conversar, sí, podría ser. Pueden haber consejos recíprocos, ¿no? ¿Está en la posición Pedro Castillo de aconsejar a Alejandro Toledo? Bueno, cualquier persona puede aconsejar a otra, ¿no? Cuando tiene problemas, sí. Yo creo que sí. Doctor, ¿cuál es el mensaje a Pedro Castillo hoy por hoy? ¿Cómo usted ¿Qué le diría
de seguir aquí en este juicio, que muy discutido por un sector, y en el Congreso hay posiciones diferentes, ¿no? Bueno, yo diría que primero considero que él está siendo juzgado por una conducta que no es delito. No hay rebelión de ninguna manera. Segundo, que tenga confianza en que podrían darle la razón las instancias internacionales de protección de los derechos humanos. Tercero, que me parece adecuada su estrategia de defensa disruptiva. Y cuarto, que tiene mi aprecio personal y no lo va a perder.